Buenos días, Miss. Hoy vamos a presentar nuestro análisis visual en base a las obras de Leonardo da Vinci. Mi nombre es Ariana Suárez y yo presentaré la obra Adoración de los Magos, que fue creada entre los años 1481 y 1482. La característica que más destaca en la obra es la especie de triángulo que se forma con las figuras del Rey Mago y el Niño Jesús en brazos de la Virgen, los cuales estarían posicionados en la punta, haciendo que estos destaquen en comparación a los otros personajes. En la estructura de ejes, lo que se puede destacar es que la figura de la Virgen coincide con el centro, haciendo que este sea el punto focal de la obra. En relación a la perspectiva, con la ayuda de la edificación que se encuentra al lado izquierdo, se puede apreciar que hay un punto de fuga en la parte superior, cerca al eje vertical, con una inclinación al lado izquierdo. El horizonte se encuentra casi alineado con el punto de fuga. Esto se puede ver con mayor precisión en el estudio de arquitectura de la composición. El tipo de línea que predomina en la obra es el curvilíneo, ya que esta forma los elementos orgánicos como los personajes, los caballos y el fondo rocoso que se encuentra en el último plano. Con respecto a los planos de profundidad, el plano que más destaca es el tercero, ya que en esta se encuentra la Virgen y el Niño. Colocando estas figuras en un plano posterior, crea la sensación de que éstas se encuentran rodeados por las personas. En la valoración tonal, podemos apreciar que hay un alto contraste entre las figuras más importantes de la obra y los personajes secundarios que se encuentran en clave baja, para dejarlos en segundo plano. En el fondo se puede observar que se usó un bajo contraste, de esta forma se define con mayor claridad la profundidad. Los colores usados en la obra varían entre los neutrales y cálidos saturados, los cuales generan el contraste mencionado en valoración. Es importante mencionar que esta obra nunca fue terminada, ya que Leonardo partió a Milán y no la pudo concluir. Adicionalmente, la obra entró en una restauración de emergencia y regresó a la galería en 2017. Considero que a través del análisis pude comprender con mayor detenimiento los aspectos básicos utilizados para definir una composición. Listo. Ok, ya. Uno, dos, tres. Yo soy Diana Torres y la obra que elegí fue La Virgen María y con el Niño y Santa Ana. El autor es Leonardo da Vinci. En año 1503, la técnica empleada fue de óleo sobre tabla y su estilo renacimiento. La obra presenta a Santa Ana, la Virgen María y el Niño Jesús junto con un cordero. Se representa a Ana como la Madre de María por la similitud de las facciones. Esta está cargando a su hija en su regazo, mientras que María agarra a un niño, quien se ve inquieto por el corderito. Esta escena es asociada con la Pasión de Cristo. La estructura está dividida en 8 partes. En esta composición reconocí que el punto de fuga está en la parte superior debido a que el apoyo para identificarlo fue la coincidencia de las 4 cabezas. Para la construcción del fondo, la línea de horizonte, la línea roja, se ubicó un poco más arriba del eje horizontal. El triángulo amarillo representa el primer plano, el rojo es el segundo y el verde es el tercero. La composición de la obra es piramidal. Esta es una de las características de la etapa clásica del Renacimiento. En la composición podemos apreciar que las líneas curvas predominan en toda la composición. Es más notorio que en los pliegues y en la vestimenta. Estos crean texturas que aportan realismo en la composición. Según las sombras que se crean en los rostros de los personajes, la luz proviene del lado derecho de la composición. Esta obra, una vez extraído su valoración tonal, podemos afirmar que es una composición bajo contraste. Esto debido a que todos los tonos son muy similares. En toda la composición predominan los colores cálidos, como anteriormente se ha comentado, la luz refuerza la calidez del significado del cuadro. Se data que, según el Museo Labrure, la obra fue encargada por el rey de Francia Luis XII, el motivo del agradecimiento a Santa Ana de 1499. Como conclusión, puedo decir que gracias a los elementos visuales empleados por Da Vinci, esta obra representa a gran parte de la pasión de Cristo y la armonía como familia. Buenos días, mi nombre es Gianfranco Milera Chinelli y el día de hoy les voy a hablar sobre mi análisis de la obra. La Anunciación, o también conocida como Anunciazione, fue una de las primeras obras pintadas por el reconocido artista renacentista italiano Leonardo da Vinci en el Quattrocento, más específicamente en el año 1472-1475, pues esta misma fue una de las primeras obras pintadas por un Leonardo muy joven, aproximadamente a sus 20 años de edad. Por ello también incrementa tanto su valor.
En esta obra podemos ver que el punto central y la línea de horizonte se encuentran un poco en la parte superior de la obra, viniendo también de ahí las diferentes líneas que forman parte de la edificación que se encuentra detrás de la Virgen, pues esta obra fue realizada con diversas líneas curvas, como podemos observar en sus ropajes y cabellos rizados, ya que a Leonardo le gustaba mucho representar la belleza de la naturaleza y la belleza física del ser humano, y a la vez también líneas rectas, como podemos ver en las arquitecturas del edificio en la parte de atrás. También podemos ver los diferentes planos que presentan. En el primer plano podemos ver un altar en la parte inferior, en el segundo plano la imagen del ángel y de la Virgen, como tercer plano el jardín y el suelo, en cuarto plano la edificación, en quinto el bosque que se encuentra en la parte del fondo y como sexto las montañas y el cielo. En cuanto a la valoración tonal, el rostro de los personajes cuenta con mayor iluminación a diferencia de los ropajes, como también podemos ver que el altar es de un color más claro que el de la edificación que se encuentra atrás, como también el bosque que podemos observar en la parte de atrás tiene un color mucho más oscuro que el cielo que se encuentra en este mismo. Ahí. Mi nombre es Matías Valencia, hoy les voy a presentar la obra Leda y el Cisne. Autor Leonardo da Vinci. Esta obra fue creada entre el año 1510 a 1515. Se utilizó la técnica de temple graso sobre tabla, tiene un formato de 112 centímetros por 86 centímetros y se encuentra actualmente en la Galería de Roma, Borghese, Italia. Descripción de la obra. Esta obra podemos apreciar a Leda, la reina de Esparta, junto a Zeus transformado en un cisne, con el cual mantenía una relación y producto de esta, al lado izquierdo de ella, se muestra a sus gemelos que se encuentran en un camino que lleva hacia el puente para cruzar a la ciudad. ¿Ya? Esta composición presenta 8 ejes. En la perspectiva podemos apreciar el horizonte y el extremo de estos dos, los puntos de fuga guía que nos sirven para la construcción de la obra. Encontrar dos tipos de línea, las líneas rectas y las líneas curvas. Estas últimas son las que predominan en la composición para transmitir una sensación más dinámica, además de presentar 3 planos de profundidad, donde en el primero se aprecian los personajes, en el segundo el camino y en el tercer la ciudad y el río. Valoración tonal. La evaluación tonal de la obra se encuentra en bajo contraste, ya que podemos observar claramente que los tonos grises son aquellos que predominan. La paleta de colores contiene tonos desde marrones a tonos mucho más claros, esto nos transmite cierta calidez en la obra. Esta obra está basada en una historia de la mitología griega donde Zeus baja al Olimpo para seducir a Leda, la reina de Esparta, transformada en un cisne. Bueno, y en comentario personal, esta obra me pareció muy interesante de analizar, ya que tiene una historia muy interesante detrás y todas las distintas características que posee esta pintura. Gracias.